Las devastadoras lluvias en Texas crearon una tragedia para miles de familias. Cada vez hay más fallecidos, entre ellos muchos niños que acampaban, cientos de desaparecidos, y todo ocurrió en cuestión de horas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de la FEMA, es decir, de la agencia que todos los ciudadanos pagan para que atiendan este tipo de desastres? Pues hay una organización sin fines de lucro que se dedica a estudiar el riesgo climático en el país. Y si vemos el mapeo que ellos tienen de la zona que fue más afectada en Texas, el condado de Kerr, podemos notar que la zona que esta organización considera riesgosa es más del doble de lo que la FEMA tiene mapeado con peligro de inundación. ¿Estas muertes se podrían haber evitado? ¿Los sistemas de alerta estuvieron a la altura de las circunstancias? Aquí en América Revelada vamos a analizar qué pasó realmente en Texas, cuál fue el papel de la FEMA. Ahora, ¿hay una diferencia entre esta respuesta y la de desastres pasados como los de la era Biden? ¿Estamos mejor preparados hoy o no? Vamos a verlo, no se lo pierda. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Para este episodio me gustaría que primero que nada hablemos en lo que se ha convertido Texas desde el 4 de julio. Pues lamentablemente es el escenario de una verdadera tragedia, donde las inundaciones se han llevado 119 vidas, entre ellas al menos 36 niños, y todavía hay más de 170 personas que siguen desaparecidas hasta este momento que estamos aquí grabando este episodio. Una catástrofe que conmocionó a todo el país, por supuesto. La zona más afectada fue el condado de Kerr, en el corazón del Texas Hill Country, una región que por su geografía es especialmente vulnerable a las inundaciones rápidas. Y sin embargo, miles de personas estaban allí ese día, muchas celebrando el feriado por el Día de la Independencia del país, sin saber lo que venía después. Murieron al menos 27 personas en un campamento cristiano para niñas ubicado a orillas del río Guadalupe, el Camp Mystic, donde el agua se llevó la vida de niñas, de consejeros, de trabajadores. Cuando el agua subió, escuche bien, más de 22 pies en menos de 2 horas. Así como escuchó, 22 pies, es decir, más de 6 metros y medio en menos de 2 horas. Los expertos del Servicio Meteorológico Nacional lo definieron como la tormenta perfecta, una combinación de lluvias intensas en un terreno rocoso sin capacidad de absorción por la sequedad del suelo y una masa de aire atrapada en un corredor geológico que multiplicó el volumen de lluvia, lo que resultó en un muro de agua que avanzó a toda velocidad, arrasando carreteras, campamentos sumergidos, familias enteras atrapadas. Y mientras tanto, muchos se preguntan, ¿por qué no hubo más alertas tempranas? ¿Por qué la gente no fue evacuada a tiempo? La realidad es que las primeras alertas de inundación se emitieron muy tarde. Para el condado de Kerr, el aviso que activó los celulares llegó recién a las 1:14 de la madrugada del 4 de julio, cuando ya era demasiado tarde para muchos. Y lo que vino después fue devastador. Más de 20 condados declarados en desastre por el gobernador Greg Abbott, más de 2.200 rescatistas desplegados por el estado y pérdidas hasta ahora incalculables. Ahora, frente a tanto dolor, personalmente no creo que este sea el momento para que hablemos si hubo responsables. Sabemos que fue una catástrofe de la naturaleza, pero ¿qué pasó? De esto sí me gustaría que toquemos justamente el día de hoy, porque ¿qué pasó con las medidas de alerta? La FEMA, es decir, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, ¿tiene actualizados los datos de las zonas vulnerables a este tipo de inundaciones? Bueno, esa es la pregunta. Es la pregunta que justamente vamos a intentar responder esta noche, porque según los datos de First Street, una organización sin fines de lucro dedicada a estudiar y mapear zonas que tengan posibles riesgos climáticos, muestran que los mapas de la FEMA sobre los riesgos a lo largo del río Guadalupe en el condado de Kerr eran obsoletos. Aquí podemos ver en la página de First Street que dice específicamente zonas y seguros de FEMA del condado de Kerr. Luego más abajo dice
número de propiedades en riesgo de inundaciones. Y aclara, First Street integra todos los tipos principales de inundaciones, mareas, oleadas costeras, lluvias y ríos, y utiliza eventos de inundaciones históricos para calcular el riesgo, además de considerar los cambios ambientales futuros. Y podemos ver que mientras First Street considera que existen 5.237 propiedades en riesgo, para la FEMA solo hay 2.554 propiedades en peligro, es decir, menos de la mitad de lo que considera First Street. Y es más, aquí en la página dice que actualmente FEMA no mapea 2/3 de los ríos de Estados Unidos ni contabiliza las fuertes lluvias o los nuevos desarrollos lejos de los ríos o en áreas urbanas porque es costoso y requiere mucha mano de obra. Lo que nos hace pensar si lo que pasó en Texas no es solo una tragedia climática, sino que esta agencia federal nunca le avisó a la gente que estaba viviendo en una zona de alto riesgo. Y al parecer, estas fallas llevan décadas sin corregirse y que lamentablemente se cobraron demasiadas vidas. El medio NPR publicó este artículo que muestra una comparación de los mapas oficiales de FEMA y de First Street. Y por lo que se ve aquí, la FEMA no muestra el verdadero peligro en Camp Mystic y en muchas de las zonas afectadas. Según un nuevo análisis de la organización First Street, que como dije antes se especializa en modelar riesgos climáticos, dice que al menos 8 de los edificios del campamento Mystic se encuentran dentro de la zona de inundación designada por FEMA, como una zona peligrosa donde se prevén inundaciones a alta velocidad. 4 de los edificios son las cabañas que albergaban a las campistas más jóvenes. Los mapas de FEMA que muestran la llanura aluvial, una zona menos riesgosa, pero aún peligrosa, no incluyen al menos 17 estructuras en esta y otras áreas del campamento que aparecen en el análisis de riesgos de First Street. Bueno, aquí en este mapa aclara eso también, que dice que muchas de las niñas que fueron arrastradas por el agua se encontraban en cabañas junto al río. Estas cabañas se encuentran parcialmente dentro de las zonas de inundación de FEMA y completamente dentro de las zonas de inundación de First Street. Entonces, bueno, más allá de los mapas obsoletos de la FEMA, como dice este análisis, por lo que vemos en la construcción de este campamento, el Camp Mystic, no se tuvo en cuenta los riesgos de la zona para construir su espacio, pues ya estaba marcado por FEMA como una zona de flujo extremo, lo que se llama una floodway, donde está prohibido construir. Y sin embargo, allí estaba la cocina del campamento, el comedor y al menos 4 cabañas para niñas pequeñas, lo que terminó siendo fatal. También para el dueño del lugar, para el dueño y director del campamento, el señor Dick Island, de 74 años, que murió mientras intentaba salvar a las niñas que estaban alojadas, según la información que dieron los medios de la zona. Ahora, en el Camp Mystic se albergaban aproximadamente 700 personas el día de la inundación, de las cuales se encontraron 27 cuerpos sin vida, entre ellos varias niñas como Hadley Hanna, de 8 años, Lila Bunner, de 9 años, que está a la derecha de la foto, y a la izquierda Eloise Peck, que continúa desaparecida. También estas 2 hermanitas perdieron la vida. Y estas son solo algunas de las niñas. Lamentablemente la tragedia se llevó a muchos campistas más. Ahora, si volvemos al tema de la agencia federal encargada de dar asistencia y medir los lugares de riesgo, como vimos, por décadas ha usado modelos basados en tormentas costeras y crecidas de ríos grandes. Pero, ¿qué pasa con las lluvias torrenciales y las inundaciones repentinas como la que arrasó recientemente Texas? Al parecer no estaban contempladas. El experto y director de implicaciones climáticas en First Street, el señor Jeremy Porter, dijo que los propios funcionarios de FEMA lo han reconocido en informes internos desde hace años, pero la agencia carece del mandato y de la financiación del Congreso para abordarlo, según dijo el señor Porter. Además dijo, uno piensa que en principio la gente diría que deberíamos tener una mejor cobertura contra inundaciones,
Mire lo que acaba de pasar, pero está tan politizado que no se puede conseguir que nadie lo proponga porque no quieren ser quienes aumentaron los costos del seguro contra inundaciones. Otro experto, el señor Gene Blackburn de la Universidad Rice en Houston, lo dijo sin rodeos. Nadie debería estar en una zona Floodway. Es la zona más peligrosa de todas. Algunos como Chad Verginis, director de la Asociación Nacional de Administradores de Zonas Inundables, dijeron que incluso se han retrasado los fondos y aprobaciones clave para mejorar los mapas y también poder advertir así a la población. Y eso, según él, es culpa de los recortes que sufrió la agencia durante administraciones anteriores. Ahora, hablando de administraciones anteriores en relación con la FEMA, escuchemos lo que dijo recientemente la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Kristi Noem. Y luego, tras los incendios en Maui, los residentes expresaron que cada empleado de FEMA les daba respuestas distintas. Ninguno tuvo conversaciones que resultaran en ayuda útil ni aclararan su situación. En Lahaina, la situación fue tan grave que 1 de cada 6 sobrevivientes se vio obligado a ofrecer favores sexuales u otros favores solo para conseguir suministros básicos. Al mismo tiempo, inmigrantes ilegales se hospedaban en hoteles de lujo usando fondos de FEMA. Uno de ellos fue el Hotel Roosevelt, seguramente el más conocido por usted en Nueva York. Allí se alojaron gratis a costa del contribuyente, gracias a esta agencia. Muchas de esas habitaciones cuestan más de $300 por noche. En 2024, cuando el huracán Helene arrasó el sureste, el Fondo de Ayuda de FEMA no pudo brindar el alivio necesario porque millones de dólares se desviaron para vivienda y transporte de inmigrantes ilegales. FEMA debía aparecer, pero los residentes afirmaron no ver personal de FEMA ni solicitudes de ayuda en su nombre. Tuvieron que depender de voluntarios locales. Justo después de Helene, el huracán Milton también golpeó el sureste. Se reveló que funcionarios de FEMA en Florida ordenaron a los equipos de ayuda que se saltaran casas con ciertos carteles de campaña, específicamente con el nombre del presidente Trump. Los responsables de ese acto de discriminación ya fueron despedidos. La política no tiene cabida en la ayuda por desastres, y no la tendrá bajo nuestra vigilancia ni bajo la del presidente Trump. El pueblo estadounidense merece algo mejor, y más aún en momentos de desastre. Ya imagino, en vez de usar el dinero para cuidar que la FEMA tenga a disposición cosas como los mapas de las zonas de riesgo, por dar un ejemplo, en su lugar se gastaba ese dinero para pagar el hotel a inmigrantes ilegales en ciudades santuario, como aquí en Nueva York. Ahora, otra pregunta importante es, ¿qué pasa con esta administración? ¿Se están corrigiendo estos errores? Pues aquí tenemos que ser justos y también tenemos que olvidar los partidismos. Veamos, el presidente Donald Trump declaró el desastre del condado de Kerr apenas 2 días después de la tragedia, el día 6 de julio, lo que activó inmediatamente la ayuda federal. También anunció que visitará la zona junto a la primera dama hoy, 11 de julio, y prometió investigar qué falló en el sistema de alertas. Ahora comparemos el desempeño de la FEMA en esta tragedia con lo que pasó en el año 2021, cuando el huracán Isa azotó Nueva York. Bueno, en ese entonces, bajo la administración Biden, la ayuda federal tardó más de 1 semana en llegar. Y eso que Nueva York tiene más recursos y mejor infraestructura que una zona rural de Texas, ¿verdad? Y otra cosa importante a considerar es cómo reconstruir todo nuevamente, cómo comenzar de nuevo. Si vamos a otra tragedia reciente, podemos recordar las inundaciones por el huracán Helen, que castigó duramente Carolina del Norte el año pasado. Y sobre este caso, Port dijo que de las zonas de Carolina del Norte afectadas por el huracán, solo alrededor del 2% de las propiedades estaban cubiertas por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones que ofrece la FEMA, que para su referencia se trata de un seguro que a través de hipotecas el gobierno federal exige a los propietarios a reconstruir su vivienda de una forma segura para poder recibir los pagos del seguro. Como la foto de esta propiedad que está viendo, que está hecha en altura dejando pasar el agua por debajo. Igualmente sufrió daños este predio por el huracán Helen, pero no se lo llevó el agua. Sin embargo, como dije antes, solo alrededor del 2% de las propiedades estaban cubiertas por esos requisitos, ya que según Porter,
Los modelos de rastreo con los que trabaja la FEMA solo predicen dónde pueden ocurrir daños por inundaciones costeras, pero no por lluvias intensas. Y debido a que los daños de Helen fueron principalmente por la intensidad de la lluvia, la mayoría de la gente no estaba en el programa de seguro. ¿Y qué significa esto? Que muchas familias no solo no tendrían suerte en recibir apoyo económico con el seguro, sino que además la mayoría de las personas afectadas nunca se les había exigido que construyeran de una forma que pudiera haberles ayudado a resistir una tormenta grave como la que recientemente arrasó el condado de Kerr el pasado fin de semana. La organización sin fines de lucro First Street descubrió que millones de estadounidenses viven en zonas peligrosas propensas a inundaciones que no han sido obligadas a construir para una inundación y que tal vez ni siquiera sepan que están en riesgo. Y esto viene ocurriendo desde hace décadas. Entonces la pregunta es, ¿realmente hay un cambio en la forma en que se responde a los desastres? ¿Estamos mejor preparados o solo estamos reaccionando una y otra vez ante lo inevitable? Bueno, como escuchamos a la secretaria Noem, ella es muy crítica con respecto a la respuesta que viene ofreciendo la FEMA frente a desastres. El presidente Donald Trump hace aproximadamente un mes volvió a decir que quiere eliminar gradualmente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Quiere que se reduzca la ayuda federal y que los estados tomen mayor responsabilidad. Dijo el presidente el 10 de junio, un gobernador debería poder manejarlo y francamente, si no puede manejar las consecuencias, entonces tal vez no debería ser gobernador. A principios de este año, mientras el presidente recorría Carolina del Norte viendo los daños causados por las inundaciones del huracán Helen, el presidente Donald Trump dijo, creo que vamos a recomendar que FEMA desaparezca. Luego el presidente firmó una orden ejecutiva para crear un consejo asesor para revisar la agencia y ver cómo mejorarla. En la orden del presidente dice que a pesar de haber destinado casi 30 mil millones de dólares en ayuda para catástrofes en cada uno de los 3 últimos años, la FEMA se las ha arreglado para dejar a los estadounidenses vulnerables sin los recursos ni el apoyo que necesitan cuando más lo necesitan. El presidente también dijo que los estados van a responder a los desastres naturales y que los fondos de ayuda que reciban vendrían directamente de la oficina del presidente. Un portavoz de FEMA le dijo a nuestro medio The Epoch Times en una declaración por correo electrónico que bajo la dirección de la secretaria Noem y el administrador interino Richardson, la FEMA está pasando de ser un peso muerto inflado y centrado en DC a una fuerza de desastre ágil y desplegable que empodera a los actores estatales para brindar ayuda a sus ciudadanos. Y agregó además, los viejos procesos están siendo reemplazados porque fallaron a los estadounidenses en emergencias reales durante décadas. Bajo el liderazgo de la secretaria Noem y la gestión del administrador interino Richardson, FEMA está completamente activa en preparación para la temporada de huracanes. Y hablando de huracanes, la temporada de huracanes en Estados Unidos comenzó oficialmente el 1 de junio y dura hasta noviembre. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proyecta que la temporada de huracanes de este año será más activa de lo normal, con hasta 10 huracanes. Esperemos que si el pronóstico no falla, esta vez haya una planificación antes de algún desastre para que se pueda evitar pérdidas. Hoy el presidente viajó con la primera dama a Texas para visitar el lugar del desastre, sobre todo en las zonas más afectadas, en el condado de Kerr, y también para reunirse con las autoridades locales. Espero que dentro de nuestra audiencia, que sé que muchos son de Texas, hayan podido atravesar estas lluvias sin ningún riesgo. Espero que usted y su familia estén seguros y bien resguardados. Y por último, también me gustaría que me comparta su opinión sobre esta tragedia, que yo la tomo como también una dura advertencia de que las medidas de alerta y protección deben definitivamente cambiar. Y la buena noticia entre tanta desgracia es que algo sí cambió, porque después de todo esto, el gobierno federal actual, bajo el mandato del presidente Donald Trump, está moviéndose de manera muy distinta a lo que vimos durante la administración anterior. No hubo demoras, no hubo excusas, no hubo espera de encuestas. La declaración de desastre fue inmediata. Los recursos llegaron rápido
Y el presidente, como dije antes, hoy mismo viajó a Kerr County para reunirse con las familias y con los equipos de rescate. Es una diferencia clave en estos momentos. Y no solo eso, hay informes de que se están preparando nuevas regulaciones para actualizar los mapas de riesgo hídrico, algo realmente crucial para evitar que lo que ocurrió en Camp Mystic no vuelva a repetirse. Y así también obligar a quienes construyen, quienes planifican, quienes venden terrenos, respeten los límites de la naturaleza. Eso es lo que hoy está en juego. No solo cómo respondemos a la tragedia, sino cómo evitamos la próxima. ¿Y usted qué opina de todo esto? Sabemos que las lluvias, los huracanes y otros fenómenos naturales son inevitables. Pero el problema hasta hoy fue en realidad la falta de responsabilidad desde muchos lugares, tanto del gobierno como de los que venden inmuebles, los que construyen y los que compran también, porque es verdad que en muchos casos las personas no conocen los riesgos, pero en otros casos se construye a sabiendas y estos son los resultados. ¿Habrá realmente un cambio? Déjeme su opinión ahí abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo cada mensaje que dejan. Y si este episodio le pareció útil, regálenos su poderoso me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Y por supuesto, comparta este episodio con todos sus contactos, porque cuanto más personas estén bien informadas, significa que más vidas están protegidas. Nos reencontramos nuevamente el próximo lunes a las 8:30 p.m. hora del este. Como siempre, aquí en América Revelada, conectando América con la verdad.